Hola, hola, saludos, bendiciones para toda la familia Pacto de Gracia Podcast, que estamos felices como siempre, agradecidos con nuestro Dios por una oportunidad más que nos da de llegar a ustedes a través de las distintas plataformas y medios que Él nos permite hacer. De verdad, felices y contentos de estar un día más con ustedes compartiendo, como siempre digo, esa palabra que transforma, que direcciona, que ilumina, que nos da vida y que bueno, que nos lleva a cumplir el propósito eterno por el cual Dios nos escogió como hijos, y esa palabra que nos ayuda a entender, a comprender las virtudes, el carácter de nuestro Dios, y cada día, si la tomamos, la amamos, nos vamos a parecer más a Cristo, que esa es la meta del Padre para con nosotros. Bienvenidos a todos. Así es, bienvenidos a Pacto de Gracia. Es un placer, es una bendición, es un privilegio estar nuevamente acá con ustedes, y como siempre decimos, de verdad que desde nuestro corazón deseamos que esta palabra, que esto que podamos compartir hoy a la luz de las Escrituras, pues pueda ser de bendición para la vida de cada una de las personas que nos siguen viernes a viernes allí en Pacto de Gracia. Así que bueno, prepárate porque vamos a seguir tocando un tema que se nos ha extendido un poco, pero creemos que es importante que nosotros vayamos poco a poco abarcando cada una de esas áreas en las que Dios quiere realmente que nosotros seamos afortunados, bendecidos, bienaventurados o prosperados. Dios siempre, desde el principio de las Escrituras, cuando estudiamos, cuando leemos, vemos una característica, y la característica es que forma parte del carácter de nuestro Dios, de nuestro Creador, y es que Él siempre ha querido el bienestar para su creación y más aún para sus hijos. Eso debemos de entenderlo. O sea, Él quiere el bienestar, Él quiere la abundancia, la provisión, la prosperidad para nosotros. Y una de las cosas que debemos de entender, que la provisión y la prosperidad tiene una fuente. Así es. Y la fuente de todo lo que usted pueda ver, porque todo lo creado fue creado de lo que no se veía. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos naturalmente en todos los ámbitos es porque ya en lo espiritual existió. ¿Sí? Entonces Dios lo trajo a la realidad, a lo natural, para que tú y yo, por supuesto, podamos disfrutar de eso y, por supuesto, entender muchas cosas acerca del carácter. Por eso Jesús, cuando enseñaba, Él tomaba las cosas naturales, ¿sí? Y en parábolas le explicaba a sus discípulos, les decía: mira, el reino de Dios es semejante a una semilla, el reino de Dios es semejante a un terreno, y muchas cosas así, porque el reino de Dios funciona de esa manera. O sea, hay principios y hay leyes. Entonces hemos venido hablando sobre la prosperidad A la manera de Dios. pero no como el mundo la ve. Entonces nosotros queremos que usted entienda hoy, que pueda ver la prosperidad de una manera distinta, y esa manera distinta es como Dios la ve. Entonces, para prosperar a la manera de Dios, como Dios quiere, hay principios que Él ha dejado bíblicamente, y que nosotros podemos ir a la palabra y podemos escudriñar las Escrituras y podemos ver que eso funciona. Así es. Y hoy, bueno, hemos venido tocando algunos principios, y hemos venido tocando algunas áreas en nuestra vida para prosperar, porque Dios quiere que nosotros prosperemos de una manera integral. No solamente prosperidad, nos referimos al dinero, nos referimos a todo. Con la palabra dice que Juan le dijo a sus discípulos: yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, la prosperidad de Dios incluye todo nuestro ser, todo lo que somos. Así es, así es. Y creo que hay tres cositas fundamentales que nosotros debemos entender. Número uno, conocer a Dios, como lo acabas de decir, conocer su naturaleza, conocer su verdadero carácter, pero con la perspectiva o con los lentes correctos, porque muchas veces por
ideas preconcebidas, entonces vemos a Dios es a través de esos lentes, ¿no? Sin embargo, debemos conocerlo a la luz de las Escrituras y sobre todas las cosas a la luz del sacrificio de Cristo y de toda la obra de Cristo hecha por nosotros acá, porque realmente Cristo es la imagen de Dios. Podemos conocer mejor al Padre cuando conocemos a Cristo. Entonces, número uno, necesitamos conocer, creer en el carácter bondadoso de Dios. Dice la Biblia que algunas versiones para hablar de gracia habla del generoso amor. Es igual que gracia. Entonces, Dios es bueno y su misericordia y su amor duran para siempre, para con su creación. Entonces necesitamos tener la perspectiva de Dios correcta para poder relacionarnos correctamente con Él. También necesitamos conocer quiénes somos nosotros en Él, quiénes somos nosotros en Cristo, porque tener una opinión, una percepción muy por debajo de lo que Dios ha dicho que somos, pues también crea limitaciones y por eso vivimos muchas veces en escasez, vivimos muchas veces en frustración y en tantas cosas porque nos estamos viendo por debajo del potencial que ya Dios nos otorgó. Y has dicho algo muy interesante y quiero que usted preste mucha atención a esto, y es que tú acabas de decir que vivimos carente cuando carecemos de conocimiento. Correcto. ¿Sí? Cuando en nuestro ser, cuando en nuestra vida hay carencia de Dios, hay carencia de conocer su carácter, sus atributos, de igual forma nuestra vida natural, espiritual, sentimental va a carecer de muchas cosas. Es por eso que nosotros queremos hablar sobre la prosperidad a la manera de Dios de una manera integral, o sea, que no carezcas ni en tu espíritu, ni en tu alma, ni en tu cuerpo de nada. Entonces, de no carecer algo es porque eres próspero. Cuando hay prosperidad, no hay carencia, pero cuando hay carencia, pues no eres próspero. Entonces, hemos venido estudiando, hemos venido hablando durante muchos episodios sobre esto, porque a Dios le interesa que tú no carezcas de absolutamente nada, porque Él ha provisto todas las cosas en Cristo Jesús. Y es necesario que entendamos esto, porque yo creo que todo el mundo quiere ser próspero. ¿Próspero en qué? En paz. ¿Próspero en qué? En gozo. ¿Próspero en qué? En la finanza. ¿Próspero? En los verdaderos tesoros. En los verdaderos tesoros, en salud, en bienestar, todas esas cosas. Entonces que el dinero prácticamente sea lo que complemente lo que ya en nuestro ser interior ya está completo, ya está saciado y no hay carencia de nada. Así es, entonces es importante entender la naturaleza, conocer la naturaleza de Dios, también conocer lo que Dios ha dicho de nosotros y también saber ver las circunstancias de la vida de acuerdo a estas dos primeras perspectivas. Porque si nosotros sabemos que Dios tiene un buen plan para nosotros y que el generoso amor de Dios ha provisto tantas cosas para nosotros y nos vemos a nosotros mismos de la manera adecuada, como decía Pablo, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. No es por debajo, tampoco por encima, pero un concepto equilibrado de lo que Dios ha dicho de nosotros. Cuando tenemos un conocimiento, una comprensión correcta de Dios y también de quiénes somos nosotros en Dios, de que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, del Hijo amado de Dios, entonces nosotros podemos ver las circunstancias, ver lo que vivimos a diario, ver lo que nos acontece, ver lo que está pasando dentro o fuera de nosotros con la perspectiva correcta. Entonces es importante. El problema es que las personas a veces se enfocan en las circunstancias sin tener una perspectiva, un conocimiento previo, un entendimiento, una comprensión, una revelación previa de lo que Dios es, de lo que Dios ha dicho, también de nosotros, y esto es importante. Entonces, como siempre decimos y hacemos énfasis en esto, es importante que el cuerpo de Cristo conozca, crea firmemente en la obra de Cristo por nosotros, porque el fruto de la redención, es decir, los resultados, los beneficios de la redención en Cristo son las semillas de nuestra abundancia, son las semillas de nuestra vida
abundante. Entonces, si no conocemos la obra de Cristo en la cruz, ¿cómo vamos nosotros a empezar a sembrar, a cooperar con esta redención que Dios ya nos ha otorgado a través de Cristo Jesús? Si no lo conocemos, pues no vamos a poder empezar a actuar de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Acabo de decir que fuimos trasladados de un reino, de un dominio, de un poder a otro reino, el reino de Cristo, el reino cuyo rey y cuyo nombre está por encima de todos los nombres, y que un día toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Él es el Señor. Entonces fuimos trasladados a ese reino, y evidentemente hay un rey, ¿sí? Hay personas que están bajo sumisión de ese rey, y ese reino tiene leyes espirituales, que no estamos hablando solamente de leyes ceremoniales o leyes para cumplir ciertos requisitos para poder obtener o llegar a Dios. Estamos hablando de leyes que rigen tanto lo natural como lo espiritual, porque lo natural fue creado por Dios. El mismo Dios que creó lo natural, ya en lo espiritual ya existían estas leyes. Y una de las leyes que nosotros queremos empezar a tocar, que es importante que entendamos para que podamos cooperar con este plan de gozo, de paz, de bendición, de sanidad que Cristo conquistó para nosotros, es la ley de la siembra y la cosecha. Y es muy interesante. Esta ley, yo creo que todos la conocen en el ámbito natural. Claro. Sí, yo creo que casi todo el mundo tiene una matica en su casa, a casi todo el mundo le ha dado por incursionar en cualquier planta que dé fruto en su hogar. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que no podemos cosechar si no hemos sembrado. Así es. No podemos cosechar donde no hemos sembrado. Esa es una ley. No podemos, como decíamos en episodios anteriores, no podemos cosechar paz en nuestra mente cuando no sembramos pensamientos acorde a la palabra de Dios que traigan o que dejen que esa paz gobierne nuestro interior. De la misma forma, nosotros debemos entender que para prosperar a la manera de Dios, esta ley tenemos que practicarla. Así es. Entenderla, cómo funciona y practicarla. Entenderla cómo funciona y practicarla. Así es. Entonces, recuerda esto, no hay cosecha si no hay siembra. ¿Sí? Entonces, si quieres saber y entender un poco de cómo prosperar a la manera de Dios a través de este principio, bueno, quédate allí, no todo está dicho, seguimos adelante. ¿Verdad Así que sí? es. Y esta siembra únicamente no se limita a las siembras a nivel o al ámbito material o financiero, como muy bien muchas personas lo pueden ver, porque normalmente cuando hablamos de siembra y cosecha, lo que automáticamente viene, sobre todo en el pueblo cristiano, normalmente tenemos la conciencia de que es siembra y cosecha financiera, pero no se limita a lo material, no se limita a lo financiero, sino que abarca todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos entender que la ley de la siembra y la cosecha es algo que nosotros no podemos evadir. Conozcamos que funcione o desconozcamos cómo funcione, sea que lo creamos o no lo creamos, sea que seamos creyentes o no sea creyente, todo funciona, o esta ley funciona porque sí. Como la ley de la gravedad, nosotros no podemos ir contra esa ley, y así muchas otras leyes en lo físico o en lo natural, pues en el reino de Dios también esta ley está establecida. Por eso Dios nos ama muchísimo y ha preparado todo para que nos vaya bien. Dice la Biblia que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Allí está la palabra de Dios constantemente iluminándonos para que nos vaya bien. Sin embargo, si nosotros decidimos sembrar algo diferente a lo que está establecido en la palabra de Dios, pues lamentablemente vamos a cosechar eso que estamos sembrando. Un ejemplo vivo y que nosotros debemos entender que lo que cada persona vive hoy en el presente es el resultado de semillas que sembró en el pasado, en cualquier área de la vida, ¿sí? Todo resultado, todo lo que estemos viviendo en el presente hoy fueron semillas que en el pasado pudimos sembrar.
tanto en relaciones, tanto en negocio, financieramente, en nuestra vida espiritual, con nuestros hijos, con nuestras esposas o esposos. Todos son resultados de semillas sembradas. Ahora, ¿qué hacer en cuanto a este tema que estamos hablando hoy sobre cómo prosperar a la manera de Dios? Escúchame algo, tienes que entender, hay principios, Dios trabaja de una manera distinta. Ahora, ¿qué debemos hacer para prosperar a la manera de Dios? Sembrar esa semilla que Dios nos dejó, que Dios dejó la provisión tan amplia, tan grande. O sea, por así decirlo, nuestra bolsa de semilla está súper full para comenzar a sembrarla. Simplemente no hemos querido o hemos sembrado las semillas incorrectas y por supuesto estamos recibiendo o cosechando resultados no tan favorables para nuestras vidas. Pero, escúcheme algo, en la palabra de Dios se habla de la parábola del sembrador. Hubo una persona que sembró la semilla y cayeron en distintas tierras y dieron distintos resultados. O sea, el problema no fue la semilla, porque la semilla fue la misma semilla y en esa parábola se compara esa semilla con la palabra de Dios. El problema fue la tierra donde cayó esa semilla y bueno, usted puede estudiarla y puede ver la representación de cada tierra para no extendernos tanto. Pero esas tierras dieron distintos resultados. ¿Por qué? Porque unas estaban endurecidas, unas tenían espinos, tenían tantas cosas que ahogaron esa semilla y por supuesto el resultado fue distinto en cada tierra, pero hubo una tierra que dice que cayó en buena tierra. Entonces, una cosa que debemos de entender es que nosotros cuando llegamos a Cristo somos una buena tierra capaz de producir fruto al 100%. Amén, amén. Así es. Dice la parábola, haciendo referencia a lo que acabas de mencionar, dice la parábola que la tierra, Jesús luego que explica, dice que esa buena tierra es la que oye, entiende la palabra, porque una vez que la entiendas, una vez que creas que funciona, automáticamente el próximo paso es que vas a empezar a practicarla. Entonces vamos a ir a la palabra para fundamentar lo que estamos hablando. En Gálatas capítulo 6, versículo a partir del 7 dice, no os engañéis. ¿Sí? Lo vemos en lo natural. Aquí hay una advertencia, no nos dejemos engañar, no seamos pasivos en cuanto a esto y tampoco ignoremos esto, porque el engaño en cierto modo es algo que nos trata de desviar de esa verdad. Entonces no ignoremos esto. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está esa ley manifestada acá en este versículo. Tú muy bien dijiste que en la parábola del sembrador, el Señor comparó la semilla con la palabra de Dios y las semillas siempre tienen el potencial para reproducirse. Y si hay semillas malas y hay semillas buenas. La palabra de Dios es una buena semilla siempre, incorruptible, infalible y que tiene el poder para multiplicarse en abundancia en nuestras vidas. Entonces, como dices tú, si yo normalmente puedo escuchar a gente que son productores en nuestra zona, siembran mucho, se produce, se cultiva lo que es el arroz. Y escucho que ellos siempre, antes de sembrar, preparan el terreno, hacen ciertas cosas, pero ellos se aseguran que la semilla sea una semilla certificada, una buena semilla, y le hacen algunas pruebas de germinación y tantas cosas para ver en cuánto tiempo, cómo germina y todo eso. Ellos se aseguran porque ellos saben que su cosecha, o sea, el resultado de lo que y el fruto de todo el esfuerzo, de todo el tiempo de trabajo, va a depender de la semilla. De la calidad. De la calidad de la semilla que van a sembrar. Entonces, no nos podemos engañar. Dice que Dios no puede ser burlado. El hombre va a cosechar todo lo que él siembre. Por supuesto, nosotros te animamos a sembrar la buena semilla, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una semilla que es de alta calidad.
¿Por qué? Porque viene directamente de la boca de Dios, del corazón de Dios. No puedes dudar de esta semilla. No puedes decir, bueno, voy a sembrar a ver. No. Ese haber no puede existir en tu boca ni en tu corazón. Tienes que decir, voy a sembrar esta semilla porque sé que da buenos resultados, trae buenos frutos. Y si yo la siembro, voy a recibir buena cosecha. Y esta semilla es buena para cualquier área en nuestra vida, para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Claro, y la palabra del Señor, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, dijo que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Qué significa instruir en justicia? Significa que nosotros hagamos lo que es correcto. Entonces la palabra del Señor es la vía, es el camino para que nos vaya bien. Es la semilla que tenemos disponible para que podamos disfrutar de una vida abundante pese a todas las situaciones, adversidades, angustiadores que puedan venir en nuestra contra. Entonces necesitamos comprender, como dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un principio universal y es un principio irrefutable. Universal porque funciona para todos, tanto creyentes como no creyentes. Y es la base de lo que nosotros aprendemos, de que no podemos eludir las consecuencias de nuestras acciones o de lo que hemos nosotros sembrado. Sigue diciendo el versículo 8, porque el que siembra para su carne, ¿sí?, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hemos dicho que la vida eterna empieza desde el primer día que nosotros le abrimos el corazón a Jesús. Desde ese momento empezamos a disfrutar de una vida eterna con el Señor. Y fíjate, sembrar para el espíritu. Y me sorprende porque Jesús dijo, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Entonces cuando decidimos sembrar, significa, muchas personas se pueden estar preguntando, pero explíquenme qué significa eso de sembrar la palabra de Dios. Sembrar la palabra de Dios en nuestras vidas significa tomar tiempo para conocerla, para entenderla, para meditarla y por supuesto, cada día de nuestras vidas que hagamos esto, entonces como resultado vamos a empezar a tomar decisiones y acciones basado en esta siembra que hemos hecho de la palabra. Sembrar la palabra en nuestro corazón es decidir hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, aunque no lo entendamos al momento y aunque no sintamos hacerlo, sabemos que si Dios lo dice es porque va a funcionar. Hay una semilla que debemos entender y hay un alimento, ¿sí?, único para nuestro espíritu, ¿sí? Cuando decimos siembren para el espíritu, y ese alimento y lo que vivifica es la palabra de Dios, porque no podemos ver esa palabra como un simple libro, sino que está inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros somos intencionales, como tú dices, de ir, escudriñar, de entender y preparar nuestro corazón para que esa semilla sembrarla. También dice la palabra que la atesoremos. Atesoremos es abrazarla, amarla, cuidarla, hacerla como nuestro tesoro grandioso. Entonces esa semilla va a crecer y pues va a obtener los resultados espirituales, porque lo que Dios es espíritu. Entonces, una de las cosas que debemos de entender es que cuando nuestro espíritu es prosperado, no hay carencia, no va a haber carencia de nada en nuestra alma y en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. Debemos de entender que nuestra prosperidad, aunque no tengamos ciertas cuentas full de dinero, tú vas a estar en paz, vas a estar confiado. ¿Por qué? Porque has sembrado para tu espíritu. Y también habla de que el que siembra para la carne. Cuando hablamos de la carne, no te vayas solamente a la lujuria, al pecado, a la fornicación, al adulterio. Esas son cosas. Pero sembrar para la carne es todo
lo contrario al espíritu, a lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Simple como eso. Cuando tú dejas que pensamientos de miedo vengan a tu mente, estás sembrando en la carne, porque tu espíritu no es temeroso. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Sí, en nuestro espíritu no hay carencia de nada. Entonces, intencionalmente vayamos y sembremos en nuestro espíritu. Así es, dice aquí que el resultado de sembrar para la carne es segar corrupción. Corrupción, en otras palabras, sería destrucción, malos resultados, escasez, ¿qué más podríamos decir? Necesidad. Entonces, más sembrar para el espíritu dice que se segará vida eterna, que acabo de decir que la vida eterna es una vida plena, es una vida abundante, es la vida que podemos nosotros disfrutar en Dios. Entonces aquí vemos que sembrar para el espíritu va a dar como resultado que nosotros podamos ser prosperados a la manera de Dios. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que ignoran esto o evaden esto y entonces se preocupan muchísimo por otras cosas y dejan lo más importante de lado. Entonces después nos preguntamos, Gerson, ¿por qué me está pasando esto? Y entonces empezamos a buscar a los culpables alrededor nuestro. Empezamos a culpar a la gente que está a nuestro alrededor, empezamos a culpar a la gente que nos hirió en el pasado, empezamos a culpar el entorno, empezamos a culpar el país en el que vivimos, empezamos tantas cosas a culpar y a culpar y a culpar y no nos estamos dando cuenta que de alguna manera nuestras vidas están cosechando lo que hemos sembrado. Por eso Dios es tan hermoso y Él siempre va a ir en contra de todo aquello que atente contra nuestra prosperidad. Por ejemplo, la negligencia. En los proverbios vemos que se nos alienta a ser diligente. Y una persona diligente es una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no solamente lo sabe, sino que lo hace. Un negligente sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Entonces la Biblia nos insta a que seamos diligentes en cuanto a adquirir sabiduría, en cuanto a adquirir conocimiento y todo este tipo de cosas. Entonces el Señor está opuesto también contra la pereza, porque la pereza, la pasividad, el limitarte también ocasiona en diversas áreas de nuestra vida, puede ocasionar pobreza, miseria, malos resultados. Entonces Dios nos alienta a que nos esforcemos, a que podamos trabajar, a que podamos actuar, a que podamos accionar. Entonces, todo lo que la palabra del Señor nos dice o nos insta siempre va a procurar nuestro bienestar. Igual, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. El Señor nos está diciendo, si caminas en temor, si frecuentemente vives en esa condición, pues no vas a ver luz, te vas a sentir atrapado, imposibilitado, y por eso la Biblia entonces nos insta a que no tengamos temor. Y así, Dios está en contra de todo aquello que robe, que mate o que hurte algo de lo que Él nos ha prometido. A veces sembrar para nuestro espíritu, creo que a veces mucha gente no lo hace porque ha adaptado esta costumbre de lo rápido y de lo fácil. Y debemos entender cómo funciona esta ley en lo natural, de igual funciona en lo espiritual. Sembrar para el espíritu va a tener su tiempo que la semilla de ese fruto y podamos cosechar. Porque naturalmente usted puede ver, o usted mismo haga la prueba, el experimento, usted siembra una semilla y usted mañana no va a cosechar. Entonces, en el reino de Dios queremos sembrar hoy y ya mañana cosechar. No, funciona de la misma manera natural. Entonces, y el otro problema es que nosotros estamos pasando por X circunstancias hoy. Entonces es allí donde comenzamos a sembrar. Por desesperación. Por desesperación y queremos que ya mañana Dios obre y Dios haga y cosechar esa semilla que hemos sembrado hoy. No. Entonces debemos de estar constantemente sembrando para nuestro espíritu para que cuando llegue el momento que necesitemos esa semilla,
ya esa planta esté crecida en nuestro huerto y ya tenga el fruto disponible para comenzar a disfrutar de ella. Entonces es un proceso que entonces nosotros a veces no nos vamos a la siembra, a los principios de Dios, porque no son rápidos. Oye, Dios se tarda. Lo quiero ya, lo necesito ya. Pero cuando siembras una matica en tu casa, sí espera, sí la riega, porque sí sabes la que es cuida. un proceso natural. Igualmente ocurre en lo espiritual. Igualmente ocurre en lo espiritual. Pero como no vemos. Ay, Gerson, entonces tengo que esperar todo ese tiempo. No. Anteriorízate, sé intencional con anterioridad de sembrar la palabra en el pasado para que cuando la necesites en el presente esté disponible para ti. Así es. Y coseches esos beneficios de la vida eterna que Dios te ha dado. Así es, y para ir culminando, pues el sello de lo que acabas de decir es Gálatas 6:9, es uno de los versículos que siempre me recuerdo a mí mismo, sobre todo porque, Gerson, en el proceso de la espera, que veamos resultados, muchas veces si no nos mantenemos enfocados en lo correcto, puede venir el desánimo en nuestra vida, y por eso es que algunas personas dejan quizás de sembrar porque quieren resultados rápidos. Y siempre me recuerdo, cuando viene algún tipo de pensamiento, me recuerdo este versículo, Gálatas 6:9, que es la continuación de lo que estamos discutiendo hoy. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos entonces de sembrar la palabra de Dios, de sembrar en nuestra relación con Dios, de sembrar en nuestro espíritu, porque si no desmayamos, en su tiempo vamos a cosechar lo que el Señor nos ha prometido, porque simplemente es una ley que funciona. La mejor semilla que puedes sembrar en tu corazón es la palabra de Dios. Nosotros sabemos que vivimos gracias al regalo maravilloso de Dios a través de Cristo Jesús. Todo lo que Dios nos ha dado lo hemos recibido por gracia, Gerson, porque la paz, el gozo, la salvación son dones tan costosos que nosotros no podemos pagar por eso. Lo recibimos mediante la fe. Pero ¿qué significa que nosotros debemos entender esto? Que podemos cooperar, entendiendo que el reino de Dios se rige por leyes espirituales, y mientras más acertados estemos viviendo en estas leyes espirituales, mejor nos va a ir, porque en pocas palabras estamos sometiéndonos a Dios. Y dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al enemigo y él va a huir. Es decir, que el propósito del adversario no podrá llevarse a cabo en nuestras vidas, sino que cooperamos con el plan de Dios para nuestras vidas. Qué glorioso. Entonces, tiempo de sembrar buena semilla. Y recuerda, si la estás sembrando, es cuestión de tiempo para comenzar a disfrutar de esos frutos. Analizar hoy qué semilla estoy sembrando en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en todo el ámbito que pueda estar caminando en esta vida. Es analizar la semilla. Si siembras buena semilla, te aseguro, si siembras las palabras de Dios, pues vas a cosechar esa semilla de vida eterna. Y si siembras, para la carne, pues las consecuencias y los resultados no es porque Dios lo quiera. Ojo con esto, no es porque Dios quiera, no es porque Dios así lo decidió o para hacerte mal, no, es que simplemente sembraste la semilla incorrecta y pues vas a recibir esa siembra no tan buena para tu vida. Y es el ánimo, prosperar a la manera de Dios, es sembrar la palabra de Dios en nuestro espíritu, y de allí va a surgir todo lo demás. Recuerda, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. No dejemos al espíritu por fuera, no dejemos el alma por fuera, porque desde allí comienza todo, es la base de todo. Hemos llegado al final, vamos a seguir más adelante con la siembra y la cosecha, que va más allá de lo material. Por eso, esto es tan importante, así que no te pierdas el próximo episodio. Así es, nos vemos. Dios les bendiga. Bye, bye.